como queremos aprender, hoy hemos invitado a quienes más saben de este tema de Oriente y la relación con Argentina. Y si tuviéramos que leer todo el currículum del licenciado Gustavo Girado y la licenciada María del Valle Guerra, creo que no nos alcanzarían las hojas realmente es extenso el currículum tanto del licenciado Gustavo, bienvenido a Acercando Oriente. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Y bienvenida María del Valle Guerra, licenciada en Estudios Orientales, expertas en temas asiáticos, y Gustavo, economista, entre otros tantos títulos. Nadie es perfecta. Sí. Y además editor general del sitio Asia y Argentina. Sí. Lo que puedo decir que ustedes han recibido premios importantes como el Premio Integración Regional en el 2003 a la producción científica y tecnológica de la Universidad de Buenos Aires. ¿Es así? Así es, sí. Y para destacar, además que hablas chino, mandarín básico, puedo decir que recibiste un premio que es el Certificado de Honor de MIT China 2000, que lo entrega a la China International Cultural Association, que es un honor, ¿no es cierto? Fue un honor para mí recibir ese premio. Mediaba el aniversario de las relaciones, del surgimiento de la República Popular China, se hizo un concurso y fui una afortunada por ganarlo aquí en la Argentina. Es un honor tenerte aquí en Acercando Oriente y bueno, queremos aprender. Yo quiero aprender junto a los televidentes un poco más de la cultura. Para poder hacer negocios decimos que es importante conocer la cultura de estos pueblos. Si el señor director tiene en punta, vamos a ver un pequeño clip que se llama Danza de Leones, ¿sí? Y a partir de allí vamos a comenzar una serie de preguntas a los dos, de economía y de cultura. Así que, señor director, por favor. La danza de leones es una presentación artística popular china. Fue diseñada copiando posturas y movimientos de este animal. Combina elementos de religión, arte y artes marciales. Ocupa un lugar muy importante en la cultura china, dado que en un primer momento esta danza fue concebida como un regalo imperial. El conocimiento de la cultura china es sin duda la base necesaria para establecer sólidas relaciones comerciales. Bueno, ¿es así? ¿Es importante conocer la cultura para iniciar relaciones comerciales con estos pueblos? Sí, no hay negocios si uno no conoce la cultura. Digamos, para ellos la filosofía es una práctica de vida, no es una teoría y nada más. Así es que hay que conocer su cultura y por supuesto que cada vez que uno va a comerciar participa también de esta danza de los leones. ¿Qué significa la danza de los leones? Yo creí que era dragones. Cuando vi las imágenes dije, ¿cómo? Me equivoqué. No, ¿por qué? No, técnicamente ni siquiera son leones. Si nosotros recordamos las imágenes de las entradas en los templos y de la ciudad prohibida, vemos lo que conocemos como los perros de Fo. Digamos, son todas apreciaciones o epítetos que nosotros le damos a un animal mitológico de China que no es real y que contiene con sus garras por un lado el mundo y por el otro lado a la hembra, es decir, el yin y el yang. Y cada provincia tiene su propia danza de leones o de perros de Fo y lo hacen con un sentido de bienvenida y de festejo. Son muy importantes las danzas para ellos. ¿Qué tenemos que entender nosotros en la actualidad respecto a esta herencia imperial, como decía el clip que estábamos mirando? Que sin pasado no hay presente y mucho menos futuro. Es decir, ellos permanentemente ratifican su herencia cultural, se enorgullecen de la misma, no reniegan de su historia y entonces la hacen presente en todos los actos. Es una forma de rememorar sus antepasados, de recordarlos permanentemente y de tener muy en claro quiénes son y a dónde van. ¿A vos te pasó, Gustavo, en un momento, desde lo económico, hablo, de sentarte frente a un chino o un coreano o un japonés y sentir esta presencia permanente de ese bagaje histórico, imperial en la negociación? No sé si en la negociación el momento está sentado frente a uno de ellos, pero sí es cierto que leyendo cómo han hecho para llegar hasta donde están ahora, es evidente que aparece permanentemente el hecho de haber construido una estrategia de largo plazo
y ser muy consecuentes con políticas diseñadas con mucha anticipación. El hecho de tener visión de largo plazo es algo que caracteriza a los pueblos orientales para poder ganar un espacio multilateral mucho más intenso de lo que tenían antes, especialmente desde que están mucho más de moda, por decirlo de alguna manera, desde la segunda posguerra en adelante, en cuanto han tenido que desarrollar un esquema de paz regional y un sistema de convivencia pacífica muy diferente al que con el cual habían convivido hasta ese entonces, por cuanto la realidad era totalmente diferente. Entonces, exigía de ellos otro tipo de políticas, el compromiso siempre fue el mismo, pero el desarrollo de la política propia en su vinculación con el otro ha sido históricamente la misma. Entonces, eso sí se manifiesta especialmente cuando diseñan política, y mucho más política económica en este caso, porque el cumplimiento de planes de largo plazo es algo que a nosotros nos cuesta mucho comprender, dada nuestra falta, digamos, de consistencia macroeconómica con tanta, digamos, tan seguido, por decirlo de alguna manera. Es algo que, si bien ellos pueden tener algún tipo de falencia cada tanto, claramente tienen respuestas rápidas. Hay una adaptación inmediata al tipo de política a seguir para poder acomodarse a los tiempos nuevos, que les implican otros desafíos, y a pesar de ser pueblos ancestrales y con una cultura milenaria, tienen una capacidad de adaptación enorme. Tiene una apertura que hoy lo vemos, Estados Unidos, por ejemplo, invirtiendo en China, la cantidad de dinero, ¿no? Y empresas que se han instalado, habla de una apertura, como vos decís, debido a la adaptación de los nuevos tiempos, de las nuevas formas, que si lo comparamos con su tradición y aparentemente cerrada, estructurada, parece tonto, ¿no? Sí, hasta contradictorio. Hasta contradictorio, esa es la palabra. Sí, yo creería que no tanto desde el punto de vista histórico, por lo menos en el caso de China. ¿Cómo es eso? Cuando tuvieron problemas cerraron sus puertas, pero si no, ha sido un país que históricamente ha estado abierto. Si nosotros recordamos la ruta de la seda, una ruta histórica, comercial, el intercambio que han tenido con los países árabes, digamos, China ha tenido siempre contacto. En un momento dado, en 1949, Mao Zedong decide cerrar las puertas de China para poner la casa en orden. Y después hubo un progreso paulatino de apertura, muy programado, muy pensado, y nosotros decimos China está abierta. Sí, no toda. O sea, provincia por provincia se va abriendo y van marcando pautas culturales para no perder su esencia. Su identidad, lo que estabas diciendo vos, con una estrategia, con una planificación. Sí, hace varios planes quinquenales esta parte, que los vienen cumpliendo con una certidumbre impresionante, que a Occidente le cuesta interpretar cabalmente, por cuanto no estamos acostumbrados a ese tipo de planificación, y a pesar de que desde el 79, 80 en adelante, comienzo de la década de 80, China cambia de forma importante la manera de que el Estado acumula capital, decide una apertura sumamente importante de su economía, y a pesar de que eso implica hacer las cosas en forma bastante diferente como las venían haciendo hasta entonces, no implicó en absoluto dejar de lado los planes quinquenales, sino por el contrario, ser mucho más certeros en cuanto al grado en el cual levantaban un punto más en la mira para poder ajustar las diferencias que les implicaban en términos regionales, en términos de distribución del ingreso, pero así todo hacen política para que esas desigualdades que implican proyectos de apertura tan importantes en una economía tan grande como esta, no les intensifiquen una distribución tan injusta o problemas estructurales que, a pesar de todo, China todavía los tiene, ¿no es cierto? ¿Cómo es en el caso de los otros países en cuanto a los usos y costumbres, a las diferencias, ¿no? Por ejemplo, China continental y las áreas aledañas, como por ejemplo Singapur, Taiwán, Hong Kong, Macao, ¿son distintas realmente? Sí, digamos, hay grandes diferencias. Si uno lo mira en un conglomerado dice son todos iguales, pero cuando vamos a negociar, cuando vamos a intercambiar pautas culturales, hay diferencias, rasgos muy marcados. Corea, por supuesto, que tiene una gran herencia cultural de China y de hecho ellos no lo niegan,
pero en su base tienen una ideología muy marcada desde el punto de vista religioso, que es el chamanismo. Entonces acá se plantea la diferencia, uno los ve en sus ropas, también en la estructura arquitectónica, y lo mismo ocurre con el Japón. Si bien ellos en un primer momento tienen una base cultural de China, yo siempre digo que Japón llega a la belleza de toda la cultura de China. O sea, ¿por qué? Porque lleva a su máxima expresión todo. Uno encuentra el surgimiento de la filosofía confuciana en China y en Japón la belleza de la escuela confuciana. Lo mismo en todas las artes. Y después el gran conglomerado del sudeste asiático, que cada país tiene su regionalismo, pero sufrieron dos procesos culturales, el de indianización, o sea, una fuerte influencia de la India, y otros países más una influencia de China, como es el caso de Malasia, Singapur, Vietnam, Laos, Camboya, pero se están manejando actualmente como un conglomerado para mantenerse unidos y que no se repita lo que pasó con la guerra de Vietnam. Bueno, si les parece, ahora vamos a ir a ver a un pequeño clip de economía, pero de Corea, si les parece, como para empezar a introducir otro país. Señor director. Increíble crecimiento. Hace 3 décadas, el Producto Bruto Interno per cápita era comparable al de los países más pobres de Asia y África. Hoy, el nivel alcanzado se compara con el de los países de menor economía de la Unión Europea. Este éxito se ha conseguido por la unión de un gobierno autoritario con una sociedad emprendedora. Las siguientes empresas auspician Acercando Oriente, con el compromiso y el profesionalismo que refleja una trayectoria. Brons y Salas, abogados. Achicamos el mundo, lo hacemos sentir en casa. Turismo Jet. Estamos preparados para acercar su empresa a Oriente. Y son tantos los países que tenemos que aprender que no nos va a alcanzar, pero bueno, estábamos hablando de Corea, estamos viendo un pequeño clip de la economía de Corea y a eso vamos, señor Girado. ¿Qué podemos decir? ¿Qué define a la economía coreana? Bueno, es una economía sorprendente en muchos aspectos, pero está caracterizada porque el crecimiento alcanzado por Corea tiene unas tasas de crecimiento muy acelerado, pero bastante consistente en el terreno de qué manera pasan de producir cierto tipo de manufacturas a otros de tecnología mucho más avanzada, es decir, con un importante grado de valor agregado. Corea hacia mediados de los 60 tenía un PIB per cápita comparable solo a los países de Centroamérica y hoy es una quinta, sexta economía del mundo en términos de exportaciones, pero recién ahora Corea está consiguiendo el engranaje aceitadamente, lo suficientemente aceitado, quise decir, como para que en el terreno multilateral poder sentirse que su voz tiene el peso relativo que se corresponde con su peso económico. Ha alcanzado algún acuerdo de libre comercio con el primero con un país de Latinoamérica, con Chile, el año pasado. Está comenzando a otra serie de negociaciones con otras economías regionales, como por ejemplo los países del ASEAN. Y no tiene experiencia, digamos, no hay una gran expertise en Corea para una apertura económica muy intensa. Es decir, Corea es un país que paulatinamente se está abriendo, a pesar de ser una economía fuertemente desarrollada, y con un proceso de desarrollo manufacturero en Haití muy importante. ¿Será por el impulso de China lo que está diciendo? ¿Empujado? No, está bien. Podemos recostarnos un poquito más en la historia y considerar las bases norteamericanas que había ahí, como en Taiwán, como en Japón, que fueron importantes para contener la avanzada comunista en la segunda posguerra. Esos factores no pueden ser eludidos, digamos, al momento de entender lo que es Corea hoy. Ahora bien, ha conseguido que algunos conglomerados industriales de 100% locales
hayan alcanzado un estadio de desarrollo impresionante. Las tecnológicas, por ejemplo. Por supuesto, y solamente comparables con grandes corporaciones multinacionales occidentales, que compiten de igual a igual, y en algunos terrenos tecnológicos y en algunos segmentos de producción manufacturera de alta tecnología, industria naval, por ejemplo, es de primera línea internacional. La población sabe eso y ha respondido, por ejemplo, en la crisis del 97-98, en forma muy propendiente en favor de resolver en forma nacional el grave inconveniente económico-financiero que había padecido Corea como reflujo de la crisis del 97-98 y con un gran esfuerzo que implicó el cambio en las reglas de juego entre el vínculo del Estado con las grandes corporaciones, alcanzó a subsanar gran parte de los problemas intrínsecos a un modelo de desarrollo tan cerrado. Esto lo ha obligado a abrirse y en esa apertura se encuentra ahora ganando crecientemente espacios internacionales. Sí. ¿Podemos decir, María, que tuvo mucho que ver la educación en el pueblo coreano para este tipo de crecimiento? Sí, sin lugar a dudas, Corea es un país culto por excelencia, lo ha sido históricamente. Ellos se dedicaron al estudio bueno, han tenido una alta tasa de alfabetismo. 70%, si no entendí mal al embajador de Corea, nos decías, invierten 70% de sus ingresos a la educación. Sí, sí, tienen una cultura muy, muy particular. Ellos le han dado una gran importancia a una población que sea leída, por llamarlo de alguna manera. Y yo me remonto un poquito más atrás de lo que planteaba Gustavo, que es también a la conformación del conglomerado económico, que es anterior a la Segunda Guerra y que, por supuesto, que es una herencia indirecta de los japoneses, intercambiando lo que fueron sus seibatsu y que implantan en Corea el concepto de chaebol, es decir, de corporación económica familiar, por supuesto con una base estructurada en el confucianismo. El confucianismo de China, están todos intrínsecamente relacionados, pero gracias a este conglomerado económico de grupos de familias se atrevieron, osaron en su momento a incursionar, por ejemplo, en una industria naviera, y hoy en día... Es impresionante el crecimiento y lo vemos en Argentina, en distintos países, con sus grandes tecnologías. Hoy exportan capitales, disputan espacios de influencia geopolítica con otros países muy importantes como Japón y la República Popular China, y digamos, en espacios continentales donde no tienen tanto expertise de introducción como Latinoamérica. Yo ahora los voy a invitar a ver algo importante. La gastronomía es parte de la cultura, por supuesto. Así que si el señor director tiene en punta, vamos a dar un pequeño clip sobre gastronomía. ¿Sí? En el próximo bloque vamos a compartir un poco más de la historia, las mejores ciudades y la gastronomía coreana. Una de las maneras más divertidas de conocer una cultura es a través de la comida. El plato coreano más famoso es el kimchi, y no es erróneo decir que los coreanos lo comen todos los días. Nabo, pepinos, ají, pastas de soja, jengibre, etc. Es uno de los platos acompañantes del arroz. Todos los platos se sirven juntos en la misma mesa. Y la etiqueta coreana no requiere ningún orden al comer. Más bien, el foco de atención está en la cantidad de platos. Tradicionalmente, el número de platos indicaba la posición de la familia y del invitado al mismo tiempo. Uno de los rasgos más característicos de este plato es que puede conservarse en perfecto estado durante mucho tiempo. El kimchi es muy nutritivo. Contiene vitamina A, B y C. Es una fuente de fibra y dependiendo de su variedad, ya que existen más de 170, puede ayudar a combatir cáncer de boca, garganta, pulmón, estómago y vesícula, entre otros. Una de las primeras descripciones sobre la manera de hacer kimchi aparece en una obra escrita por Jin Yubo entre 1168 y 1241. Bueno, gastronomía, importante, la cultura. ¿Qué tenemos que
que saber en el protocolo empresario? Porque la comida está presente. Por supuesto, que nos van a estar observando. Ah, sí. Que hay que tener mucha importancia, hay que darle importancia a lo que uno come y a lo que uno dice. O sea, son dos formas. O sea, decir no me gusta, no. No, no, no. Además hay que probar y la característica es que te ponen muchos platitos. Entonces, si no te gusta, no es como en nuestra comida, que te tenés que comer un plato principal y te cae mal. Digamos, podés probar simplemente un poquito de cada cosa. Y bueno, y si no te gusta, sonreír, tampoco mirar despreciativamente. Para ellos la comida tiene un balance, es decir, no son todas carnes, no son todas verduras, hay una mezcla, una mixtura, como decía el video, acompañado con el kimchi, que es como si fuera una especie de repollo, para nosotros bastante picante. Es rico. Es muy rico, pero compartir la comida es muy importante para ellos. Insisto, nos van a estar observando. Yo con estas mechas. y hay que comer con los palitos, porque los palitos tienen un sentido. No es lo mismo comer con los cubiertos. Los palitos tienen todo un concepto histórico y generalmente, más en Corea, eran de plata. Mira. Porque la plata, cuando se introducía el palillo en la comida, marcaba si tenía veneno. Si el veneno utilizado en la época cambiaba la coloratura de la plata. Por eso si uno va a un restaurante tradicional coreano, va a ver que los palillos son de plata. A mí me preocupaba el tema de las tarjetas. Esto, por supuesto, lo vamos a volver a invitar, como dice Jorge, siempre, porque queda muy cortito. Muchos empresarios nos preguntan con respecto al lugar, la ubicación en las cabeceras, en la mesa de negociación, el tipo de regalos, el significado de los números, los colores. Me gustaría que eso lo vayas preparando para un nuevo programa porque creo que es extenso, ¿no es cierto? Y uno no tiene conocimiento de ese tipo de cosas. Y hemos escuchado, no sé si a vos te ha pasado, Gustavo, de escuchar que algunas negociaciones se han empañado o frustrado por el regalo incorrecto porque ofendieron, no sé si la costumbre o la tradición de ese país. Sí. ¿Es así? Sí, sí, tal cual. O sea, hay que hacer un regalo apropiado, hay que saludar apropiadamente, hay que entregar, lo primero que hacemos es entregar una tarjeta tomada de las dos manos, mirando hacia la persona que se la estamos ofreciendo, con una breve reclinación, con todo el respeto. Generalmente tenemos que tener cuidado también que la tarjeta esté traducida. ¿Y en el envoltorio del regalo? En el envoltorio del regalo, digamos, hay colores que no pueden ser utilizados. Por ejemplo, el color blanco es el color que se vincula con el luto. Por lo tanto, no cometer el error, eso pasó una vez acá en la República Argentina, de no agasajar a alguien con blanco, es decir, con flores blancas. Esto está mal. También hay una simbología desde lo numerológico, por ejemplo, el número 8 es el número de la suerte, de la bonanza, de la buenaventura. El número 4, por una variación idiomática, se vincula con la muerte, más en el idioma chino, cuando uno lo pronuncia mal, está haciendo alusión a la muerte. Entonces en las mesas de reunión hay que evitar esa cantidad de gente, ¿no? Sí, ahora sí es ineludible. Si son 4 personas, cuando pedimos una mesa, pedimos 3 más 1, nunca se menciona el número 4. Pero se dan cuenta que son cosas que hay que tener en cuenta. Así es. Gustavo, se nos va el programa, pero no quiero dejar de preguntarte con respecto a la ASEAN. Se habla de la ASEAN. ¿Qué es el ASEAN? El ASEAN es la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia. Tiene origen allá por el año 67 y es una especie de foro regional que nace con la idea de suplantar los esquemas de vinculación que tenían a nivel regional hasta ese entonces, con la idea de alcanzar acuerdos bastante más laxos en el sentido de una seguridad que vaya mucho más allá de lo militar y una paz regional duradera. Eso deriva posteriormente en incorporación de otros países de la región, en una zona de libre comercio y en la muy cercana posibilidad de que en el 2010 y 2015, en forma paulatina, se vayan eliminando prácticamente las barreras arancelarias y le permitan alcanzar un TLC, digamos, regional, una zona de libre comercio, y por tanto esto a su vez, que los integra intensamente, negociar, cosa que ya están haciendo con otros 3 países sumamente importantes de la región, como la República Popular China, Corea y Japón, en lo que se da en llamar en la literatura hoy el ASEAN más 3. Interesantísimo, Gustavo. Tengo que despedirlos, los voy a volver a invitar, espero que Jorge esta vez nos acompañe. Bueno, esto fue todo.
Esto es Acercando Oriente y nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Gracias.